Muy buenos días, público oyente de esta revista panameña de legislación financiera. Le habla Edwin Tuño, quien el día de hoy continuará con el tema de la Superintendencia de Bancos de Panamá, o sea, el tema bancario. Y dentro del tema bancario, pues lo que tiene que ver hoy con riesgo país. Pero vamos a ver el acuerdo 7/2018 de 8 de mayo del 2018, por medio del cual se establecen disposiciones sobre la gestión de riesgo país. Este trabajo va dirigido al público en general mediante estudiantes de licenciatura en Finanzas y Banca del Centro Regional Universitario de Coclé para, como información complementaria, fortalezcan su formación académica y para aquellos que estando en el sector bancario haciendo carrera requieren esto. Si les sirve, bendiciones. Entonces, nosotros planteamos pues que, vamos acá abajo, nosotros estamos viendo todo lo que es la ley, decreto ejecutivo, el texto único. Y vamos a comenzar aquí, que da la evolución de la regulación prudencial y de las buenas prácticas bancarias, de las normas contables y de auditoría. Se hace necesario actualizar el marco general regulatorio que rige el Centro Bancario Internacional en línea con los mejores estándares internacionales y acorde con las características específicas del sistema bancario, con una adecuación a nuestra realidad. Que la situación económica, social, política y geográfica del país, del domicilio de los deudores, de los bancos, puede impedir que dichos deudores cumplan con sus obligaciones financieras, constituyendo pérdidas en la cartera internacional de los bancos. Que en sesiones de trabajo de esta Junta Directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de actualizar el marco normativo que regula los criterios mínimos, las políticas y procedimientos adecuados para la identificación, revisión y control del riesgo país en las actividades de las entidades bancarias relacionadas con los activos, contingencias de riesgo y operaciones con derivados para la adecuada constitución de provisiones. Acuerda, capítulo 1, normas generales, ámbito y alcance de aplicación. Las disposiciones del presente acuerdo son aplicables a los bancos oficiales, a los bancos de licencia general, licencia internacional, de los cuales esta superintendencia sea el supervisor de origen, las subsidiarias en el extranjero de naturaleza bancaria que consoliden operaciones en un banco, con un banco establecido en Panamá o con una propietaria de acciones bancarias establecidas en Panamá y sobre la cual la superintendencia de banco ejerce la supervisión de origen, cada uno de los cuales en lo sucesivo se denominará sujeto regulado. Vamos a ver definiciones y términos en el marco de este acuerdo. Para los efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo, se entiende por gestión de riesgo país el proceso que consiste en identificar, evaluar, monitorear, reportar y controlar o mitigar el riesgo país. Eliminé medición. Yo pienso que eso no la veo que se pueda medir con una regla o con un metro la gestión de riesgo país. El riesgo país es la posibilidad de incurrir en pérdidas ocasionadas por efectos adversos en el entorno económico, social, político o por desastres naturales de los países donde el sujeto regulado o sus clientes hacen negocio. El riesgo país comprende, entre otros, el riesgo de transferencia, el riesgo político y el riesgo soberano. ¿Qué es el riesgo de transferencia? Es la incapacidad general de los deudores de un país determinado para cumplir con sus obligaciones financieras, debido a la falta de disponibilidad de moneda en la cual está denominada la obligación, independientemente de la condición financiera particular del deudor. O sea, que no es por una decisión de la administración o de la empresa, sino por el entorno del país, la disponibilidad de moneda para hacer frente a sus obligaciones. Riesgo político se refiere, entre otros, a la posibilidad de guerra, disturbios civiles y otras situaciones de índole netamente política. Disturbios civiles, aquí hay muchas otras cosas que pueden salir problemas con los diputados que hagan contratos fuera de la normativa y que generen movilizaciones sociales. Entra en riesgo político. Y el riesgo soberano es la posibilidad que el deudor soberano no pueda o no esté dispuesto a cumplir sus obligaciones financieras. No pueda porque financieramente no puede, o no esté dispuesto a cumplir porque no quiere. Sí, se trata de esto lo que vamos a ir viendo en el desarrollo del presente acuerdo. Gestión de riesgo país y responsabilidades. Las políticas para la gestión de riesgo país. Todo sujeto regulado deberá ejercer una gestión eficiente de sus recursos en el extranjero, que incluya políticas y procedimientos eficaces para identificar, evaluar, cuantificar,
controlar y mitigar el riesgo que se asume. Las políticas y procedimientos para la gestión de este riesgo deben ser aprobadas por la Junta Directiva del sujeto regulado y documentadas en virtud de un manual que incluya la metodología de clasificación de los países, los límites internos de exposición, las pruebas de detención, los planes de contingencia, entre otros aspectos, acordes con el grado de complejidad y el volumen de la exposición al riesgo país. En todo momento, este manual debe estar a disposición de los auditores internos, los auditores externos y de esta superintendencia. ¿Cuál es la responsabilidad de la Junta Directiva en el tema del riesgo país? La Junta Directiva es responsable que el sujeto regulado tenga un marco adecuado, eficaz, viable y debidamente documentado para la gestión del riesgo país conforme a lo establecido en el Acuerdo sobre Gestión Integral de Riesgos emitido por esta superintendencia. El marco de la gestión de riesgo país deberá estar de acuerdo con el perfil de riesgo, el apetito del riesgo del sujeto regulado y su importancia sistémica. La Junta Directiva deberá asegurar la existencia de controles internos adecuados para proteger la integridad del proceso de la gestión de riesgo país. Aprobará las excepciones a las políticas y límites internos establecidos y supervisará que el nivel de riesgo país asumido por el sujeto regulado sea proporcional a sus fondos de capital regulatorio y otras variables significativas. La Junta Directiva tendrá la responsabilidad de asegurarse que las distintas áreas de la entidad adopten las medidas necesarias para gestionar el riesgo país. Asimismo, deberá aprobar los manuales para la gestión de riesgo país y asegurarse que se actualice como mínimo una vez al año. La Junta Directiva deberá asegurarse de que existan y se apliquen por lo menos una vez al año pruebas de detención y que el sujeto regulado cuente con los planes de contingencia que sean efectivos y aprobados para su perfil de riesgo país. Responsabilidades de la gerencia superior. Aquí vamos definiendo cómo van distribuyéndose las responsabilidades. La gerencia superior es responsable de implementar la estrategia para la gestión de riesgo país, así como las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva para la gestión de este riesgo. Comité de riesgo. El comité de riesgo de sujeto regulado deberá gestionar el riesgo país siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo sobre Gestión Integral de Riesgos emitido por la Superintendencia. Parágrafo. En el caso de las propietarias de acciones bancarias de grupos bancarios que no cuenten con un comité de riesgo corporativo, su junta directiva determinará a qué comité o nivel de grupo se le asignará esa función. Los integrantes de este comité deberán contar con los conocimientos y experiencias necesarios para cumplir adecuadamente su función. Responsabilidad de la unidad de administración de riesgo. De conformidad con lo establecido en el acuerdo de gestión integral de riesgo y del acuerdo que establece normas para la supervisión consolidada de grupos bancarios, emitido por esta superintendencia, la unidad de administración de riesgo tendrá dentro de sus funciones gestionar el riesgo país. Adicionalmente a las responsabilidades establecidas en los citados acuerdos, deberá diseñar en conjunto con el comité de riesgo las políticas para la gestión de riesgo país, informando simultáneamente al gerente general o su equivalente, dar seguimiento al cumplimiento de los límites y sus límites de exposición al riesgo país e informar los resultados a la junta directiva. Diseñar y someter a aprobación del comité de riesgo la metodología para la gestión de riesgo país. Implementar la metodología de gestión de riesgo país junto con la gerencia superior y con todas las áreas involucradas en gestionar activos y recursos sujetos a riesgo país. Diseñar y someter a la aprobación del comité de riesgo un sistema de información basado en reportes objetivos y oportunos que permitan reflejar los niveles de exposición al riesgo país y el cumplimiento de los límites fijados, así como también las provisiones por riesgo país que determina el sujeto regulado. Desarrollar y mantener la metodología de pruebas de detención para reflejar efectos de riesgo país. Responsabilidades de la unidad de auditoría interna. O sea, ya vamos viendo todos los niveles que quedamos en la unidad de auditoría interna. La unidad de auditoría interna realizará una evaluación independiente de las políticas, los procedimientos y los mecanismos de control interno utilizados para la gestión de riesgo país de conformidad con lo dispuesto en el presente acuerdo. Operaciones sujetas a riesgo país. Exposición por riesgo país. Se encuentran sujetos a riesgo país los activos, las contingencias de riesgo y las operaciones con derivados, producto de transacciones con personas naturales o jurídicas domiciliadas en el exterior. Los activos, las contingencias de riesgo y las operaciones con derivados, producto de transacciones con personas naturales o jurídicas domiciliadas en Panamá, cuya fuente principal de repago proviene del exterior. Fuente principal de repago proviene del exterior. Los activos, las contingencias de riesgo y las operaciones con derivados producto de transacciones con personas naturales o jurídicas domiciliadas en Panamá, cuando éstas cuenten con garantías registradas en el exterior, siempre que dicha garantía haya sido determinante para la aprobación del crédito.
A efecto de medir la exposición del riesgo país se consideran las siguientes operaciones para medir: colocaciones, préstamos y operaciones de reporte, inversiones en valores, instrumentos financieros derivados, contingencias irrevocables, cualquier otra que determine la superintendencia. En caso de las operaciones realizadas por un sujeto regulado que se encuentran respaldadas con garantías emitidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el BID, el Banco Europeo de Inversión, el Banco Asiático de Inversión, el Banco Africano de Inversión, el Fondo Internacional FIDA, la CAF, Corporación Andina de Fomento, y por cualquier otro organismo multilateral de desarrollo aprobado por esta superintendencia, no estarán sujetas a riesgo país, siempre que dichas garantías cubran el concepto de riesgo país tal como está definido en el presente acuerdo. Adicionalmente, no estarán sujetas a riesgo país aquellas estructuras financieras provistas por los anteriores organismos multilaterales que a juicio de esta superintendencia mitiguen ese riesgo. En caso de las propietarias de acciones bancarias cuyas subsidiarias en el extranjero de naturaleza bancaria consoliden sus operaciones en Panamá, les serán aplicables las disposiciones contenidas en el presente acuerdo, siempre que el país de la fuente de repago y el domicilio del deudor sean distintos al país de la subsidiaria. Metodología para la evaluación del riesgo país. Elementos para la evaluación del riesgo país. Los sujetos regulados deberán realizar una evaluación general de cada país en el cual tengan exposición cuando la suma de las exposiciones individuales por país fuese en su conjunto igual o mayor al 30% de las operaciones totales sujetas a riesgo país descritas en el artículo 9 del presente acuerdo, cuando las exposiciones por riesgo país en su conjunto sumen menos del 30% de las operaciones totales sujetas a riesgo país descritas en el artículo 9 del presente acuerdo, pero de manera individual, alguna de ellas fuese igual o mayor al 5%, los sujetos regulados también deberán realizar una evaluación general de cada país en el cual tengan exposición. Para efectuar la evaluación, se deberán considerar como mínimo los aspectos que se mencionan a continuación. Situación financiera externa. Se considerará la capacidad del país para hacer frente a sus compromisos en el exterior. Para ello se analizarán indicadores tales como la deuda externa total, la deuda externa a corto plazo, el servicio de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto, a las exportaciones, reservas internacionales, entre otros. Aquí se plantea situación externa, financiera externa, una parte económica. Acceso al financiamiento se considerará si el país tiene o no acceso al mercado de crédito voluntario y el grado de cumplimiento de los acuerdos con organismos multilaterales. Situación macroeconómica. Se realizará un análisis de los equilibrios macroeconómicos del país, observando indicadores claves como el crecimiento del PIB, la tasa de inflación, el ahorro, la inversión, la situación fiscal. Se analizarán también indicadores relativos a los agregados monetarios, presupuestarios y del sector financiero, en la balanza de pago y reducción en los flujos de capitales y demás aspectos que considere necesarios para su análisis. Muchos países con banca central en su página encontramos esa información. La básica. Calificaciones de evaluadoras de riesgo. Se considerarán las calificaciones de riesgo soberano designadas por las agencias calificadoras reconocidas internacionalmente. Cuando haya dos o más calificaciones emitidas por agencias calificadoras internacionales y se presenten calificaciones de riesgo diferentes, se debe considerar la calificación más conservadora. Estabilidad política, social e institucional. Se analizarán situaciones que puedan poner en riesgo la estabilidad del país, para lo cual se considerará si existen desórdenes internos, posibilidades de interrupciones a la vigencia del Estado de Derecho, problemas de gobernabilidad, posibilidad de conflicto con otros países que puedan poner en peligro la estabilidad de la economía del país o bien afectar el retorno de los recursos invertidos en él. Esta estabilidad política es un poco lo que sucedió en Panamá, pero yo lo estoy viendo entre Dominicana y Haití, que ahí hay un problema de estabilidad política social e institucional. Categoría de calificación por países. Tomando en consideración los elementos detallados en el artículo 10 de este artículo, los sujetos regulados clasificarán las exposiciones sujetas a riesgo país en los siguientes grupos: países con riesgo bajo, países con alta capacidad de pago de sus obligaciones con el exterior sin problema en la financiación del comercio exterior, sin restricciones significativas en las transacciones financieras internacionales y con desempeño económico, político y social e institucional que demuestre estabilidad y credibilidad. En este grupo no se podrán incluir países cuya calificación de riesgo soberano emitida por la agencia calificadora internacional se encuentre por debajo de AA, de acuerdo con la metodología de Standard & Poor's o su equivalente según la descrita en la tabla anexa al presente acuerdo. Países con riesgo normal, países que sin ser de bajo riesgo cumplen puntualmente con sus obligaciones financieras internacionales, con el financiamiento de sus actividades de comercio exterior
y no muestran un deterioro significativo de su desempeño económico, político, social e institucional en el mediano plazo. En este grupo no se podrán incluir países cuya calificación de riesgo soberano emitida por una agencia calificadora internacional se encuentre por debajo de triple B, de acuerdo con la metodología de Standard Poor's o su equivalente según la descrita en la tabla anexa al presente acuerdo. Países con riesgo moderado, países sin desequilibrios macroeconómicos de importancia en lo que existen dudas acerca del cumplimiento de sus obligaciones financieras internacionales. También pueden presentar una o más de las siguientes situaciones. Existen dudas razonables para lograr mantener el equilibrio macroeconómico en el mediano plazo. El nivel de deuda del país dificulta la contratación de nuevos créditos en condiciones normales. En su comportamiento de pago se observa una interrupción en los últimos 5 años de amortización de su deuda. Sin embargo, el pago de intereses se efectuó normalmente. Ha renegociado su deuda en los últimos 5 años de modo total o parcial, alargando su plazo de vencimiento. En este grupo no se podrán incluir países cuya calificación de riesgo soberano emitida por una agencia calificadora internacional se encuentre por debajo de W, de acuerdo con la metodología de Standard Poor's equivalente según la descrita en la tabla anexa al presente acuerdo. Países con dificultades. Países con desequilibrios internos y externos recurrentes, con una base exportadora poco diversificada, con fluctuaciones en sus ingresos de exportación, con atrasos en compromisos financieros internacionales, una necesidad evidente de cumplir programas de organismos internacionales de crédito. También pueden presentar una o más de las siguientes situaciones: incumplimiento de metas asociadas a crédito de organismos internacionales, renegociaciones pactadas que no necesariamente mejoran la capacidad de pago. En su comportamiento de pago se observa una interrupción en los últimos 2 años de la amortización de su deuda. No obstante, se cumple con el pago de intereses. En los últimos 2 años se observa una renegociación de su deuda, alargando los plazos o muestras de interés en hacerlo. Financiamiento en los últimos 2 años de una parte sustancial de sus intereses con nuevos créditos. En este grupo no se podrán incluir países cuya calificación de riesgo soberano emitida por una agencia calificadora internacional se encuentre por debajo de B, de acuerdo con la metodología de Standard Poor's equivalente según la descrita. Países dudosos, países con significativos desequilibrios internos y externos, altas tasas de inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto muy bajo o negativo, dificultad de financiamiento de la balanza de pago, crecientes reprogramaciones de compromisos externos o escasa posibilidad de pago, también pueden presentar una o más de las siguientes situaciones. No han aceptado programas de ajuste de organismos internacionales de crédito. En su comportamiento de pago se observa que han interrumpido en los últimos 2 años, total o parcialmente, el pago de intereses, y ha reprogramado unilateralmente sus deudas en los últimos 2 años. En este grupo no se podrán incluir países cuya calificación de riesgo soberano emitida por una agencia calificadora internacional se encuentre por debajo de C, de acuerdo con la metodología de Standard Poor's equivalente según la descrita en la tabla anexa al presente acuerdo. Países con problemas graves, países que han desconocido las deudas o no han tenido la amortización de las mismas durante los últimos 2 años. En este grupo se incluyen a los países cuya calificación de riesgo soberano emitida por una agencia calificadora se encuentra en D, de acuerdo con la metodología de Standard Poor's equivalente. Los países para los cuales el sujeto regulado no haya realizado evaluación de riesgo país, considerando los elementos mencionados en el artículo 10 del presente acuerdo, deberán ser asignados al grupo 6 hasta tanto el sujeto regulado realice una evaluación y asigne al país la categoría de riesgo que determine en función de este análisis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los países para los cuales no se cuente con una calificación de riesgo emitida por una agencia calificadora internacional serán asignados al grupo 5 o 6, o sea, el mayor de los riesgos. Límites. ¿Cuáles son los límites? Límites de exposición por país. Recordemos que al inicio se hablaba de límite máximo límite, que tiene que ver incluso con los apetitos de riesgo. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre Gestión Integral de Riesgo, la Junta Directiva del sujeto regulado aprobará la estructura de límite de gestión de riesgo país. Los límites deben evitar que el sujeto regulado presente concentraciones excesivas en un determinado país que puedan poner en riesgo su solvencia y la viabilidad del negocio. Con este fin se deberán establecer límites por países y también sublímites por producto, contraparte, plazo de las operaciones y otras dimensiones relevantes. Estos límites deberán establecerse en base a los fondos de capital regulatorio y otras variables relevantes. Provisiones por riesgo país. El sujeto regulado determinará los porcentajes para establecer las provisiones por riesgo país que correspondan a las categorías de riesgo señaladas en el artículo 11 del presente acuerdo. Estas provisiones serán posteriormente evaluadas por la auditoría interna del sujeto regulado y por esta superintendencia.
Esta superintendencia podrá solicitar un ajuste a las provisiones establecidas por el sujeto regulado y cuando a su juicio sea adecuado. El sujeto regulado deberá documentar la metodología que utilice para el cálculo de las provisiones por riesgo país. Entre los aspectos a documentar se encuentra descripción detallada de la metodología utilizada para el cálculo de provisiones, sustento teórico y supuesto para su desarrollo. Variables consideradas en la determinación de las provisiones correspondientes a cada categoría de riesgo país, tales como tasa de pérdida histórica, tasa de pérdida estimada, estimación de la probabilidad de incumplimiento, tasa de recuperación, entre otras. Detalle de la fuente de información utilizada, horizonte temporal contemplado en el cálculo de provisiones, que como mínimo sea de un año, periodicidad de revisión de los porcentajes de las provisiones por riesgo país, como mínimo porcentaje de provisiones deberán revisarse de manera anual o cuando produzcan novedades relevantes en un país que pudieran modificar las pérdidas esperadas de las disposiciones con este país. Resultado de la estimación que describan los porcentajes de las provisiones que correspondan a cada categoría de país. Análisis de la solidez de la metodología utilizada para el cálculo de las provisiones. Este análisis deberá contener al menos una descripción del proceso de revisión de la metodología en el que se evalúe su debido funcionamiento y se contrasten las predicciones con las pérdidas ocurridas. Como resultado de este proceso se realizarán las adecuaciones necesarias para corregir las debilidades identificadas. Operaciones exentas de provisión por riesgo país se considerarán exentas las operaciones de comercio exterior con plazo menor a un año. Las inversiones en países de los grupos 1 y 2 negociadas con mercados de alta liquidez y profundidad que se valoren a precio de mercado y cuya valoración sea realizada diariamente. Operaciones con derivados que sean realizadas en mecanismos centralizados de negociación que exijan la constitución de depósitos o márgenes de garantía ajustables diariamente, localizadas en los países de los grupos 1 y 2. Las exposiciones con los organismos multilaterales de desarrollo listados en el acuerdo de activos ponderados por riesgo de crédito y riesgo de contraparte. Aspecto a considerar para el cálculo de provisiones por riesgo país. Como regla general, como regla general, los sujetos regulados deberán constituir provisiones máximas entre las que resulten de comparar las correspondientes a la naturaleza de la operación en cuestión y las provisiones por riesgo país. La provisión final constituida por riesgo país será la calculada luego de deducir las provisiones constituidas correspondientes a la naturaleza de la operación en cuestión. Cambios en la clasificación. Cuando un país se ha reclasificado a una categoría de mayor o menor riesgo, el sujeto regulado realizará los ajustes necesarios en la provisión sin perjuicio de las revisiones posteriores que tengan a bien realizar esta superintendencia. Pruebas de tensión. Los sujetos regulados deberán realizar pruebas de tensión como mínimo una vez al año. Las pruebas de tensión se realizarán sobre la base de una metodología desarrollada por los sujetos regulados. Para ello se deberán simular diferentes escenarios extremos, pero posibles, que incluyan como mínimo desmejoramiento de las principales variables macroeconómicas, PIB, tasa de desempleo, déficit fiscal, entre otras, la agudización del efecto contagio entre países, restricciones en la liquidez de los mercados de capital y de los sistemas financieros, alteraciones en la relación entre riesgo de mercado y crédito, eventos negativos en las fuentes de fondeo disponibles en el exterior. Los resultados obtenidos deberán ser informadas a la junta directiva del sujeto regulado, estar debidamente documentadas y ser consideradas al momento de revisar las políticas, procedimientos de gestión y límite de exposición del riesgo país. En función de los resultados, los sujetos regulados deberán evaluar las medidas específicas a tomar en cada caso, las que deberán plasmarse en un plan de contingencia y determinar el incremento que se produciría en las provisiones producto del cambio en la clasificación del riesgo de cada país y el impacto en la adecuación de capital. El análisis también debe tener en cuenta el impacto de la fuente de fondeo y en la liquidez del sujeto regulado, particularmente cuando éste cuente con concentraciones de fondeo significativas en algunos países. Requerimientos de información, información sobre riesgo país. Los sujetos regulados deberán mantener a disposición de la superintendencia por lo menos la siguiente información: expediente de cada país en donde mantenga exposición cuando aplique de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10. Método de análisis de cada país evaluado, como el informe que contenga toda la información relevante y las conclusiones que determinan la categoría de clasificación asignada al respectivo país. Metodología utilizada para el cálculo de la provisión por riesgo país. Cualquier otra información que esta superintendencia determine oportuno solicitar. Divulgación de la información. Los sujetos regulados deben contabilizar y revelar los estados financieros auditados, la información que permite evaluar al usuario el perfil de riesgo país en los activos, las contingencias de riesgo y las operaciones con derivados que mantengan en el exterior con base en los criterios establecidos
en el presente acuerdo y en las normas internacionales de información financiera. Los sujetos regulados deberán incluir en su memoria anual la información que permita conocer su exposición al riesgo país, tal como ha sido definida en esta norma, los montos de provisiones por riesgo país, los principales aspectos en el marco de la gestión de riesgo país, información a la superintendencia. Los sujetos regulados deberán presentar a la superintendencia en la forma y frecuencia que ésta determine la información a la que se refiere el presente acuerdo. Sanciones. El 4 del título 4 de la ley bancaria, disposiciones finales, deroga la resolución general 7/2000 de 8 de septiembre del 2000 y sus modificaciones. El presente acuerdo empezará a regir a partir del 3 de junio del 2019, dado en Panamá los 8 días del mes de mayo de 2018. Presidente Montal Belanguer, secretario Nicolás Ardito Barleta. Nosotros queremos hacer un comentario sobre la exposición, sobre este acuerdo que tiene que ver con el riesgo país y la internacionalización o lo internacional del centro bancario internacional y los dos tipos de licencia que se relacionan con esto, la licencia internacional, la licencia, la licencia general que tiene un componente internacional y que es necesario darle seguimiento para la estabilidad, porque por el peso que tiene estos capitales fuera del país, la estabilidad interna de la institución cuando son bancos de licencia general y la diversidad y la movilidad que tienen los mercados de la banca internacional. Es importante para cualquiera que le dé seguimiento a estos acontecimientos identificar esto, que hay una clasificación de riesgo país ahora en el 2018 con una estructura que permite, por ejemplo, verificar qué está pasando en el área y ver en un país, por ejemplo, y verificar el país y ver el tipo de posición, los componentes del dinero, los plazos de vencimiento y aquellos periodos que puedan afectar, aquellos montos y plazos que puedan afectar la estabilidad del banco. Entonces, es importante también verificar que esta parte es una parte que debe ser dada al seguimiento no solo por financistas, no solo por banqueros, sino por especialistas de diferentes áreas, la diplomacia, la economía, dependiendo de la estructura de la unidad bancaria que pueda soportar un castigo de una unidad de análisis completa, porque un banco más pequeño posiblemente le sea más difícil hacer, o un banco más grande puede poner una sucursal y hacer los manejos más cercanos. Pero es importante dentro de la gestión del Centro Bancario Internacional el desarrollo de este acuerdo sobre el riesgo país, situación que se hace y que se utiliza muchas veces los análisis de riesgo que vienen de calificadoras desde el norte o algunos en Centro y Sudamérica que pudieran tener información. A partir de este año 2018, entonces se comienza a crear la normativa que permita el desarrollo de esta actividad. O sea, hacer los análisis riesgo desde Panamá, desde la visión de los panameños, en el centro, o no solo los panameños, sino otros, pero desde el Centro Bancario Internacional para información de consumo en el Centro Bancario Internacional y los tomadores de decisión. Ah, muchas gracias.